Carta a los Hebreos. Capítulo 1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros, por medio del Hijo a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser, el cuya palabra poderosa mantiene el universo. También es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. Ahora, pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuánto más excelente en el nombre que recibió. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo dice: que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas: Dios envía a sus ángeles como espíritus a sus servidores, como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te consagró con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y también leemos: tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo. Los doblarás como una capa y los cambiarás. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no terminarán jamás. A ninguno de sus ángeles dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que pongan a tus enemigos como tarima de tus pies. Pues, ¿no son todos ellos espíritus de servicio? Y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Capítulo 2. Por tanto, para no ir a la deriva, hemos de prestar más atención a lo que hemos oído. Pues si una palabra pronunciada por ángeles tuvo vigencia, de modo que cualquier transgresión o desobediencia recibió el castigo merecido, ¿cómo nos libraremos nosotros si descuidamos semejante salvación? Fue anunciada primero por el Señor. Nos lo confirmaron los que habían escuchado, y Dios añadió su testimonio con señales y portentos, milagros varios y dones del Espíritu repartidos según su voluntad. No sometió a ángeles el mundo futuro del que hablamos, como atestigua alguien cuando dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste poco menos que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, no deja nada sin someter. Pues bien, ahora nos vemos aún que todo le está sometido. Vemos en cambio a Jesús, que por la pasión y muerte fue algo inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios,
padeció la muerte por todos. En efecto, convenía que Dios, por quien y para quien todo existe, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, llevara a la perfección, por el sufrimiento, al pionero de su salvación. El que consagra y los consagrados son del mismo linaje, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también, he puesto en él mi confianza, yo y los hijos que Dios me dio. Como los hijos comparten carne y sangre, lo mismo las compartió él, para anular con su muerte al que controlaba la muerte, es decir, al diablo, y para liberar a los que por miedo a la muerte pasan la vida como esclavos. Está claro que no vino en auxilio de los ángeles, sino del linaje de Abraham. Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote compasivo y acreditado ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Como él mismo sufrió la prueba, puede ayudar a los que son probados. Capítulo 3. Por tanto, hermanos consagrados, partícipes de una vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús, fiel al que lo nombró, como Moisés, entre todos los de su casa, más digno de gloria que Moisés, como es más estimado e constructor que la casa, el constructor que la casa. Toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todo es Dios. Entre todos los de su casa, Moisés era un servidor fiel para garantizar lo que Dios iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, está al cargo de toda la casa, y esa casa somos nosotros si mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. El hoy de Dios. En consecuencia, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón como cuando lo irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habíais visto mis acciones durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, su mente siempre se extravía y no conoce mis caminos. Por eso, airado juré, no entrarán en mi descanso. Cuidado, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón perverso e incrédulo, desertor del Dios vivo. Antes bien, animaos unos a otros cada día, mientras suena ese hoy, para que nadie se endurezca seducido por el pecado, porque si mantenemos firme hasta el fin de nuestra posición del principio, somos compañeros de Cristo. Cuando dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón como cuando lo irritaron, ¿quiénes, aunque oyeron, lo irritaron? Cierto, todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés. ¿Con quiénes se indignó durante 40 años? Cierto, con los pecadores, cuyos cadáveres cayeron en el desierto. ¿A quién juró que no entrarían en su descanso? A los rebeldes. Y así vemos que por su incredulidad no pudieron entrar. Capítulo 4. Temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entramos en el descanso de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios
el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En otro pasaje añade, no entrarán en mi descanso, pues que, según esto, quedan algunos por entrar en él, y los primeros que recibieron la buena noticia no entraron por su rebeldía. Dios señala otro día, hoy, al decir mucho tiempo después por boca de David lo antes citado. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el descanso, Dios no habría hablado luego de otro día. Por consiguiente, todavía queda un tiempo de descanso para el pueblo de Dios, pues el que entra en su descanso, también él descansa de sus tareas como Dios de las suyas. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha penetrado en el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad a no ser que sea llamado por Dios como Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Tenemos muchas cosas que decir sobre este particular, aunque resultan difíciles de explicar porque os habéis hecho torpes de oído. Aunque tendríais que ser ya maestros, en razón del tiempo transcurrido, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y estáis necesitados de leche en lugar de tomar alimento sólido. Todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque es niño. En cambio, el manjar sólido es propio de adultos, es decir, de aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6. Por eso dejemos aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo y elevémonos a lo perfecto.
No vamos a reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así procederemos con la ayuda de Dios. Es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, es imposible, digo, que se renueven otra vez, pues están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a pública infamia. Pensemos que la tierra que recibe frecuentes lluvias y produce buena vegetación para los que la cultivan, participa de la bendición de Dios. Por el contrario, la que produce espinas y abrojos es desechada, la maldición está cerca y terminará por ser quemada. Pero de vosotros, queridos, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación, a pesar de lo que acabamos de decir. Porque Dios no es tan injusto que se olvide de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre, de los servicios que habéis prestado y seguís prestando a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros siga manifestando hasta el fin la misma diligencia, para que se realice plenamente la esperanza. Y no seáis indolentes, imitad más bien a quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y Abraham, perseverando de esa manera, alcanzó la promesa. Los hombres suelen jurar por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, utilizó el juramento, para que mediante dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más sólidamente animados los que buscamos un refugio en Dios, asiéndonos a la esperanza que nos ha dado. Tal esperanza es como el ancla firme y segura de nuestra vida, que penetra hasta dentro de la cortina, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a la manera de Melquisedec, sumo sacerdote para la eternidad. Capítulo 7. Este Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham volvía de vencer a los reyes, Melquisedec le salió al encuentro y lo bendijo. Abraham, por su parte, le dio el diezmo de todo. Melquisedec, cuyo nombre significa en primer lugar Rey de Justicia, y luego Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, se presenta sin padre, ni madre, ni antepasados. No se conoce el comienzo ni el fin de su vida, y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ved pues la grandeza de aquel a quien el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. Los hijos de Leví que llegan al sacerdocio tienen, según la ley, el derecho de exigir el diezmo de los bienes del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos sean también de la estirpe de Abraham. Pero Melquisedec, que no era de su raza, recibió el diezmo de los bienes de Abraham y bendijo al que Dios había hecho depositario de sus promesas. Ahora bien, no hay duda alguna de que es el superior quien bendice al inferior. Además, aquí los levitas que reciben este diezmo son hombres que mueren, mientras que allí es uno del que se atestigua que vive. Y Leví mismo, que percibe ese diezmo, lo pagó entonces, por decirlo así, en la persona de Abraham, pues estaba ya presente en las entrañas de su antepasado Abraham,
cuando Melquisedec salió al encuentro de éste. Pues bien, si la perfección se lograra a través del sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de suscitar otro sacerdote igual que Melquisedec, teniendo ya uno semejante a Aarón? Porque el cambio de sacerdocio lleva consigo necesariamente el cambio de la ley. En efecto, aquel de quien se dice esto pertenece a una tribu que jamás estuvo al servicio del altar, pues, como se sabe, nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no dijo nada a propósito del sacerdocio. Esto es aún más evidente si surge otro sacerdote que, a semejanza de Melquisedec, no lo es en virtud de un sistema de leyes terrenas, sino por la fuerza de una vida indestructible, pues así está testificado: tú eres sacerdote para siempre, igual que Melquisedec. Con esto queda abolido el viejo orden de cosas, a causa de su impotencia y debilidad, porque la ley no ha llevado nada a la perfección, únicamente es la puerta de una esperanza mejor, por la que nos acercamos a Dios. Además, nada de esto se ha hecho sin juramento, pues mientras los descendientes de Leví llegaron a ser sacerdotes sin mediar ningún juramento, en el caso de Jesús ha mediado el juramento de quien le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús es el garante de una alianza superior. Por otra parte, mientras que los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar, este, como permanece para siempre, posee un sacerdocio que no pasará. Y por eso también puede perpetuarse perpetuamente salvar a los que por su medio se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Tal es el sumo sacerdote que nos hacía falta, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y más sublime que los cielos. Él no tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y es que la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, hace al Hijo perfecto para siempre. Capítulo 8. El punto principal de todo lo dicho es que tenemos un pontífice que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, hecho por el Señor, no por el hombre, pues todo pontífice es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios, por lo cual es preciso que tenga algo que ofrecer. Si él morara en la tierra, no podría ser sacerdote, habiendo ya quienes al tenor de la ley ofrecen oblaciones. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es imagen y sombra del celestial, según que fue revelado a Moisés, cuando se disponía a ejecutar el tabernáculo. Mira, se le dijo, y hazlo todo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte.
Pero nuestro pontífice ha recibido en suerte un ministerio tanto mejor cuanto él es mediador de una más excelente alianza concertada sobre mejores promesas. Pues si aquella primera estuviera exenta de defecto, no habría lugar a una segunda. Sin embargo, vituperándolos, dice: He aquí que vendrán días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo, no conforme al pacto hecho con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, puesto que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Este será el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Imprimiré mis leyes en su mente, y en sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus iniquidades, y de sus pecados jamás me acordaré. Al decir un pacto nuevo, declara envejecido el primero. Ahora bien, lo que envejece y se hace anticuado está a punto de desaparecer. Capítulo 9. También la primera alianza tenía sus ritos para el culto y su santuario de este mundo. Se instaló una primera tienda llamada El Santo, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, revestida toda ella de oro, en la que se hallaban la urna de oro con maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el propiciatorio. No hace falta explicarlo ahora al detalle. Una vez instalado todo, los sacerdotes entran continuamente en la primera tienda para oficiar allí. En la segunda, solo entra el sumo sacerdote, una vez al año, con la sangre que ofrece por sí y por los pecados de inadvertencia del pueblo. Con lo cual, daba a entender el Espíritu Santo que, mientras está en pie la primera tienda, no está patente el acceso al santuario. Estos son símbolos del tiempo presente. Allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar la conciencia del que oficia, pues consisten en comidas, bebidas y abluciones diversas, disposiciones humanas en vigor hasta el momento del orden nuevo. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Por esa razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Donde hay testamento, tiene que darse la muerte del testador, pues el testamento entra en vigor cuando se produce la defunción. Mientras vive el testador, no tiene vigencia. De ahí que tampoco faltase sangre en la inauguración de la primera alianza. Cuando Moisés acabó de leer al pueblo toda la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos, además de agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que Dios ordenó para vosotros». Con la misma sangre roció la tienda y todos los utensilios litúrgicos. Según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Era necesario que todas estas cosas, que son figura de las realidades celestes, se purificaran con tales ritos, pero las realidades celestes mismas necesitan sacrificios superiores a estos. Pues bien, Cristo entró no en un santuario construido por hombres,
imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo, muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Capítulo 10. Pues la ley, que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en realidad, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Él en el mundo, dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo, y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En efecto, todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: Así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Capítulo 11. La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe conocemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de suerte que lo visible tiene una causa invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Por ella fue proclamado justo, dando el mismo Dios testimonio a favor de sus dones, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe fue trasladado Enoc sin experimentar la muerte, y no fue hallado porque le había trasladado Dios.
En efecto, antes de ser trasladado, se dio de él el testimonio que había agradado a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradarle, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que existe y que es remunerador de aquellos que le buscan. Por la fe, Noé, divinamente advertido acerca de las cosas que todavía no se veían, movido de un religioso temor, construyó un arca para salvar su familia. Por la fe, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por la fe, Abraham, obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en posesión y partió sin saber dónde iba. Por la fe vino a habitar en la tierra prometida, como en un país extranjero, viviendo bajo la tienda con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque esperaba él la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió también Sara el poder de concebir fuera de la edad propicia, porque creyó en la fidelidad de aquel que se lo había prometido. Precisamente por esto, de un solo hombre, ya casi muerto, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como los incontables granos de arena que hay en las riberas del mar. Todos estos murieron en la fe, sin haber obtenido la realización de las promesas, pero habiéndolas visto y saludado de lejos y reconociendo que eran huéspedes y peregrinos sobre la tierra. Ahora bien, aquellos que hablan así demuestran claramente que buscan la patria. Y si ellos hubiesen pensado en aquella de la que habían salido, hubiesen tenido oportunidad para volver a ella. Ellos, en cambio, aspiraban a una patria mejor, es decir, celeste. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac e inmolaba a su hijo único, aquel que había recibido las promesas, aquel de quien le había sido dicho: por Isaac tendrás una descendencia que llevará tu nombre. Porque pensaba que Dios tiene poder incluso para resucitar los muertos. Por eso recibió a su hijo y en él un símbolo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú con vistas al futuro. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se prosternó ayudándose en la extremidad de su báculo. Por la fe, José, al fin de su vida, refiriéndose al éxodo de los hijos de Israel, dio disposiciones acerca de sus restos. Por la fe, Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar las delicias pasajeras del pecado, considerando mayor el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía delante de sus ojos la recompensa. Por la fe huyó de Egipto sin temor a las iras del rey. Se mantuvo firme como si viese al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando hacer lo mismo,
los egipcios fueron sumergidos en las olas. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después que se dio la vuelta a su alrededor durante 7 días. Por la fe, Rahab, la meretriz, no pereció con los incrédulos, por haber acogido pacíficamente a los exploradores. ¿Y qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y los profetas, los cuales por la fe subyugaron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, convalecieron de la enfermedad, fueron valientes en la guerra, ahuyentaron las invasiones extranjeras. Hubo mujeres que recuperaron sus muertos por la resurrección. Unos se dejaron torturar, no aceptando la liberación para obtener una resurrección mejor. Otros soportaron irrisiones y azotes, incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, tentados, aserrados, pasados a filo de espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos, maltratados. Aquellos de quienes no era digno el mundo, errantes por los desiertos, las montañas, las cavernas y cuevas de la tierra. Y todos ellos, aunque hayan recibido un buen testimonio a causa de su fe, no alcanzaron el objeto de la promesa, porque Dios había previsto para nosotros una suerte mejor, y aquellos no debían llegar sin nosotros a la perfección. Capítulo 12. En consecuencia, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Ya habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Si os eximen de la corrección, que es patrimonio de todos, es que sois bastardos y no hijos. Ciertamente, tuvimos por educadores a nuestros padres carnales y los respetábamos. Con cuánta más razón nos sujetáramos al Padre de nuestro espíritu, y así viviremos. ¿Por qué aquellos nos educaban para breve tiempo según sus luces? Dios, en cambio, para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios, en que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos. Que nadie se prostituya ni profane como Esaú, que por solo una comida vendió su primogenitura. Sabéis que más tarde quiso heredar la bendición, pero fue excluido, pues no obtuvo la retractación por más que la pidió hasta con lágrimas. No os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando, pues no podían soportar lo que mandaba. Quien toque el monte, aunque sea un animal, será apedreado. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo.
Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo a las miradas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Cuidado con rechazar al que habla, pues si aquellos no escaparon por haber rechazado al que transmitía los oráculos en la tierra, cuánto menos nosotros si nos apartamos del que habla desde el cielo. Su voz entonces hizo temblar la tierra, pero ahora hace esta promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más indica la desaparición de lo que tiembla por ser creado para que quede lo inconmovible. Por eso nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener esta gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia, porque nuestro Dios es fuego devorador. Capítulo 13. Que el amor fraterno perdure. No olvidéis la hospitalidad. Gracias a ella, a algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. Tened todos en gran respeto el matrimonio, y el lecho conyugal sea sin mancha, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. No seáis amantes del dinero en vuestra conducta. Contentaos con lo que tenéis, pues Él ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. De modo que podamos decir confiados: el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios, y considerando el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar, del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos hacia Él, fuera del campamento, cargando con su ignominia. Pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por medio de Él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No descuidéis la beneficencia y la comunión de bienes. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas, como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en toda con rectitud. Con la mayor insistencia os pido que lo hagáis, para que muy pronto os sea yo devuelto. Y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro, os procure toda clase de bienes, para cumplir su voluntad, realizando en nosotros lo que le es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Si viene pronto iré con él a veros. Saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Os saludan los de Italia. La gracia esté con vosotros.